¿Cómo están todos los amantes de la educación financiera y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante y hoy día les vengo a hablar del desplome que ha habido en diversos mercados. Por eso tenemos a este hombre, a Peter Tuchman, con esa cara de what the fuck, ¿qué está pasando en los mercados? ¿Por qué hemos visto desplomes tan grandes en Wall Street, en criptomonedas? ¿Qué está sucediendo? ¿Tienes dinero en alguna aplicación donde estás buscando inversiones y lo único que han hecho ha sido caer? Bueno, acá te voy a explicar por qué han caído, hasta cuándo irá a durar esta caída y una volátil jornada que tuvimos este día lunes que podría empezar a dar algunas señales muy, pero muy interesantes. Vamos inmediatamente a ver lo que ha sido el comportamiento del S&P 500. Esto es básicamente las acciones que componen el S&P 500 desde que comenzó el año. Acá está Year to Date, que básicamente es desde que parte el año hasta la fecha actual. Y podemos ver cómo Microsoft ha caído 12%, Google 10%, Nvidia 20%, Netflix 34%, Tesla casi un 11%, Amazon más de un 14%, Apple más de un 8%, desplomes, desplomes, desplomes por todos lados, por doquier. Pero principalmente en las compañías tecnológicas. Podemos ver acá cómo estas empresas tecnológicas se han visto fuertemente apreciadas. También Meta ha caído cerca de un 10%. Fuertes caídas en Wall Street. ¿Y por qué? ¿Qué ha estado pasando? ¿De solamente en Wall Street? ¿Solamente las acciones estadounidenses? Ricardo, me da lo mismo la acción estadounidense, así que voy a dejarte del video. No dejes de verlo porque esto te va a interesar. Las criptomonedas también, los últimos 7 días, 12% del Bitcoin, 22% del Ethereum, 21% Binance Coin. Tenemos Cardano 29%, Solana 32%, Ripple 18% o XRP, ex Ripple, Luna 12,8%, Doge 17,7% y así, Polkadot, Avalanche, Shiba Inu, que en su momento dio tan buenas pasadas, hoy en día está sufriendo mucho. Y hemos visto prácticamente solo gráficos para abajo en las criptomonedas durante los últimos 7 días. Ahora se recuperan un poco en el margen después de desplomes extremadamente importantes. Pero tienes que saber bastantes cosas. Primero, si cae la renta variable estadounidense, especialmente sé que están cayendo los principales índices de Estados Unidos, y tú tienes dinero en tu AFP y estás en un fondo más que es considerado más riesgoso que los demás. Por ejemplo, el fondo A, que es el que se considera mucho más arriesgado. Después el fondo B, que es un poco menos riesgoso. Y así vamos bajando hasta los que son, en teoría, un poco más seguros. Que ya vimos que no están así cuando fue el estallido social, como el fondo E, que está ligado a bonos de compañías chilenas principalmente. Los que son más ligados al fondo A, al fondo B, son los fondos que más sufren, porque tienen mucha ponderación de acciones estadounidenses y han estado cayendo fuertemente, como se puede apreciar en este gráfico muy interesante. Recuerden que dejo los links en la parte superior, está la página de Finviz, harto me lo han preguntado a través de mi Instagram, así que acá les dejo la página. Y para ver las criptomonedas, acá está CoinMarketCap, que pueden ver la evolución de todas ellas y también ingresar a cada una de ellas de forma particular. ¿Qué ha estado pasando en los mercados? ¿Por qué están cayendo? ¿Por qué se desploma Wall Street? Por algo muy sencillo. Estas son las predicciones económicas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco central de la principal economía del mundo, donde se pueden apreciar las predicciones económicas. Esto fue el 15 de diciembre, las presentaron, del año pasado, del año 2021, y se aprecia lo siguiente, algo muy interesante. Acá están las proyecciones de septiembre frente a las proyecciones de diciembre. Tenemos lo que es clásico del Producto Interno Bruto Real, se generó una proyección ligeramente inferior, de un 5,9 a un 5,5. La inflación, ojo con la inflación, de un 4,2% esperado en septiembre para el 2021 a un 5,3% esperado en diciembre para el mismo año anterior. Lo que es para el año 2022, de un 2,2 a un 2,6 subió la inflación esperada, proyectada por el Banco Central de Estados Unidos, por la Fed. Y la inflación subyacente, que saca productos más volátiles, como por ejemplo el precio de los combustibles, las energías, de un 2,3% a un 2,7%. O sea, en palabras muy sencillas, la Fed está viendo una inflación cada vez más elevada. Hace algunos meses atrás, y que de hecho hay varios videos acá donde comentaba que la Fed estaba viendo la inflación de forma transitoria, y ahí algo no olía muy bien.
que fuera transitoria, estando en un 4% en ese momento, con expectativas mayores, con cadenas de suministros cortadas, con un exceso de liquidez que generó todo lo que es el alivio cuantitativo por parte de la Reserva Federal, se veía difícil que fuera solamente momentánea esa inflación transitoria, y se estaba viendo un efecto que podría haber sido más duradero, cosa que estamos viendo hoy en día, y que la inflación se ha escapado de forma bastante fuerte. Pero ¿por qué llegamos a esta inflación? Porque hemos visto datos inflacionarios en Estados Unidos muy elevados, una inflación del 7% dada por el índice el índice de precio al consumidor en la principal economía del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto, que la inflación está subiendo fuerte? Porque cuando partió la pandemia de COVID-19, que fue en esta época, acá, marzo del 2020, como pueden ver en la parte inferior, en este momento, marzo del 2020 fue la crisis por la pandemia, o la pandemia del coronavirus generó mucha preocupación en los mercados. Y esto es el balance de la Fed. Acá básicamente está compuesta por los activos y los pasivos de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde a mayor cantidad de compra de activos implica que el balance sube. ¿Por qué un banco central quisiera comprar activos? Por ejemplo, compra un bono, que es un papel, saca un papel del mercado, pero al mercado le entrega dinero, porque lo está comprando y le está inyectando dinero al mercado. Eso es un alivio cuantitativo, es básicamente sacar papeles de la economía para inyectar dinero. ¿Y por qué van a querer inyectar dinero? Porque cuando hay crisis se necesita liquidez para salir de una crisis. Y estábamos con todos los signos que se venía una crisis económica fuerte por la pandemia del coronavirus. Y por ejemplo, ¿qué existía en ese momento? Que se empezaron a cerrar las fronteras. Empezamos a ver medidas de confinamiento por una población que no estaba acostumbrada a hacer las compras a través de un teléfono, a través de forma online. Solamente los jóvenes estábamos acostumbrados a hacer ese tipo de cosas. Bueno, quizás me tiré un poco al extremo joven. Pero la verdad es que muy poca gente. También porque había desconfianza, porque también había desconocimiento. Pero la pandemia aceleró todos esos procesos. Ahora, ese es para hablarlo en otro momento. Lo importante es que cuando estábamos viendo precisamente que la Reserva Federal empezó a dar una cantidad de estímulos monetarios, comprando 120.000 millones de dólares mensuales. Sí, escuchaste bien. 120.000 millones de dólares mensuales. Saca la cuenta para llevarla a tu moneda local. Mucho dinero. Demasiado dinero circulando. Mucha liquidez para los mercados. Y ese dinero se fue principalmente al consumo por parte de los privados. Básicamente, comprar bienes, adquirir servicios, prestaciones de servicios, etcétera, etcétera. Pero mucha gente dijo, ok, estoy recibiendo dinero y no lo necesito. Por lo tanto, sobre todo en Estados Unidos, que prácticamente fue universal el apoyo. En otros países no fue tan universal. En Estados Unidos sí. Un efecto similar al retiro de fondos de AFP en Chile. La diferencia es que el retiro de fondos no es una política fiscal ni una política monetaria, pero se hace un efecto similar en la mayor cantidad de liquidez circulando. En Estados Unidos llegó esos cheques, empezaron a llegar a una cantidad de gente que no lo necesitaba y que empezó a invertir. Literalmente comenzó a invertir, ¿ok? Lo que vemos acá es el primer impacto del año 2008, cuando fue la crisis subprime y empezó la primera compra de activos de la Reserva Federal. Después vino la crisis en Europa y vino una nueva compra de activos porque había una situación de temor. Y después vino la mayor compra de activos en la historia por parte de la Fed, que es precisamente cuando parte la pandemia del coronavirus. Para que se hagan una idea, en ese momento el balance de la Fed era de 4 millones de dólares. Sí, 4 millones de dólares. Y hoy en día está en 8,8, casi 8,9 millones de dólares. La cantidad de dinero que ha entrado al mercado ha sido una locura. Y eso llevó a que las valoraciones de muchas acciones y de criptomonedas se dispararan a la luna, porque había mucho dinero circulando. Mucha gente empezó a investigar dónde invertir. Estaban las acciones subiendo, estaban las criptomonedas subiendo. Era cosa de comprar y ganar dinero prácticamente. Y después se están dando cuenta en este momento que la cosa no es tan fácil, que no es llegar, comprar y ganar dinero en las acciones, en las criptomonedas, en ningún activo, pensando en el corto plazo, por supuesto. ¿Por qué? Porque en este momento la propia Reserva Federal ha dicho,
tenemos que comenzar a subir la tasa de interés. Y en sus propias proyecciones tiene que para este año la tasa de interés va a estar aproximadamente en 0,9%, se lleva un promedio. Y las expectativas de septiembre apuntaban a un 0,3%, o sea, para este año están viendo mayores alzas de tasas. Y con una inflación tan elevada, cada vez hay mayores perspectivas que la Fed va a ser muy agresiva en comenzar a subir las tasas de interés. Y después de subir la tasa de interés, ¿qué es lo que va a hacer? Y lo dijo la Fed, va a comenzar a disminuir el balance de la Fed. ¿Y cómo se disminuye un balance? Si ya uno deja de comprar activos, la Fed ya dejó de comprar activos a la cuantía que tenía, la está disminuyendo. Va a llegar un punto que vas a comprar cero activos, cero dólares para la compra de activos, pero tiene que empezar a disminuir el balance. ¿Y cómo lo hacen? Vendiendo activos. Si antes estaban comprando e inyectando dinero, después vienen a vender esos papeles y a sacar dinero del mercado, y con eso controlan la inflación. La Fed no está haciendo esto para que haya un freno en la economía, no está haciendo para que caiga la bolsa, no lo está haciendo para que baje las criptomonedas, lo está haciendo para frenar la inflación, que ya va en el 7% por el IPC. Es lo que quiere hacer la Reserva Federal, frenar, ponerle un freno fuerte a la inflación que siga subiendo. ¿Y qué genera un alza de tasas? Súper sencillo. Si las tasas comienzan a subir, hay un desincentivo al consumo y hay un desincentivo a la inversión. ¿Por qué? Porque piensen lo siguiente, si ustedes le dicen, ¿saben qué? Te queremos dar un crédito en que me vas a pagar un 0,5% después de un año. Perfecto, impecable, 0,5%, o sea, pido un crédito de 100 millones de pesos y pago 500 lucas de interés. Es una locura, o sea, prácticamente me están dando el dinero. Eso es tener las tasas bajas. Pero ¿qué pasa si te dicen, ¿sabes qué? Ya no va a ser del 0,5%, ahora va a ser del 5%. Estoy exagerando para que se entienda, ¿ok? Solamente lo llevo a polos para que se entienda. Con un 5%, ustedes van a decir, bueno, si pido 100 millones de pesos, entonces voy a pagar por interés en un año 5 millones, no 500.000 pesos. Es mucho más dinero. ¿Se hace más el acceso al dinero? ¿Se hace más fácil o se hace más difícil? ¿Hay más barreras de entrada que antes? Por supuesto, porque se encarece el pedir un crédito, cada vez es más caro, se encarece el dinero. Y eso implica que baja el consumo. Ya no voy a comprar por doquier cuando están las tasas en el suelo. Cuando están las tasas en el suelo y sabiendo que uno va a tener una renta futura, se puede uno endeudar pensando en pagar esa deuda, pero si las tasas van a subir no conviene y eso desincentiva el consumo. Para las empresas, piensen, es lo mismo. Querían abrir una sucursal, piensen un OK Market, vamos a abrir una sucursal. Ah, pero están subiendo la tasa de interés. Quizás no nos conviene endeudarnos ahora. Y pasa lo mismo. Se dejan de expandir. Deja de existir una reinversión importante. Por lo tanto, eso implica que hay menor expectativas de ingresos, de utilidades para las compañías. ¿Y qué hacen los inversionistas cuando están estimando que una empresa va a ganar menos dinero? Se sale de ellas. Toma la utilidad. Y esa toma de utilidad se empieza a dar completamente en el mercado. Y es lo que se ha estado dando en el último tiempo. ¿Y cuáles son las compañías que más sufren? Las compañías que son de crecimiento, que necesitan tasas bajas para crecer. Como por ejemplo las tecnológicas. Ricardo, ¿las gigantes tecnológicas son las más perjudicadas? No, no son las más perjudicadas. Sí se ven perjudicadas, pero no son las más perjudicadas. Son las pequeñas empresas, las pequeñas más chicas. Las compañías más chicas son las que se ven más perjudicadas porque son las que no tienen liquidez y necesitan tasas bajas para crecer. Un Apple, por ejemplo, con la cantidad de dinero que tiene, puede pasar un tiempo sin reinvertir y va a seguir siendo tremenda empresa. Por lo tanto, también hay que ser bien selectivo, y es lo que vamos a ver al último, no se preocupen, sobre qué alternativas ir eligiendo. Veamos, antes de pasar precisamente a... ¿Quieren que vayamos a ver cuáles son las alternativas que se pueden girar? ¿Qué ha pasado? ¿Y cuál es la estrategia? Ojo, a corto plazo y a largo plazo, dos estrategias distintas, vamos a verlas. Pero antes de eso, vayan a seguirme en Instagram, @rbustamanteve. Acá estoy subiendo mucho contenido. De hecho, aquí hay uno de por qué cae Wall Street, que
también explico todo esto, obviamente que con menos palabras porque es una publicación en Instagram, uno no se puede expandir tanto. De hecho, si fuera por mí haría videos de 2 horas feliz, sin lugar a dudas. Sé que no lo verían, pero lo haría feliz igual. Y acá uno se puede expandir más, pero mucho contenido estoy subiendo. Historias, subo historias, las dejo acá clasificadas como historias destacadas. También mucho contenido. ¿Qué es el metaverso? ¿Saben qué es el metaverso? Bueno, aprovecho de decirles, les voy a dejar un video, pero entre nosotros, un video de qué es el metaverso. Es una maravilla, es el futuro. Bueno, acá en el video que está acá abajito, en el link, van a poder verlo. Vamos a ver inmediatamente qué ha sucedido. Fíjense, este es, como diría nuestro amigo Gary Medel, ¿qué sucede con Wall Street? Este ha sido el panorama en las últimas sesiones, en los últimos días. Este es el Dow Jones. El Dow Jones ha caído fuertemente. Ricardo, ¿dónde estás viendo eso? ¡Qué tremenda plataforma! Capitaria, en Capitaria, capitaria.com. Trabajo en Capitaria. Es un broker donde puedes especular al alza o a la baja con la gran mayoría de los instrumentos. Prácticamente todos los instrumentos pueden operar a la baja, en todos al alza, por supuesto. Y acá se puede ver esta fuerte caída que tuvo en su momento durante el día y recuperó todo este día lunes. Vamos a verlo, el gráfico de una hora. En un gráfico de una hora estaba cayendo y cuando vino la parte, la última parte del último tramo de la bolsa, de las cotizaciones, empezó a subir y subió fuertemente y recuperó toda la caída del día. Ahora, algo importante es que en los últimos días, precisamente la caída se estaba dando en la tarde. Esta caída fue a las 5 horas chilenas, que básicamente a las 6 de la tarde cierra Wall Street, hora chilena. 5 de la tarde, hora chilena, fue esta caída. 5 de la tarde fue esta caída también. Pueden verificarlo abajo, en la parte inferior, al medio del gráfico, ahí pueden verlo. Por acá también tenemos caídas a las 4, a las 5 de la tarde. Y en general es el horario que ha caído, menos hoy. Bueno, menos el lunes, hoy que lo grabé, menos este lunes que subió con fuerza en la última parte de cotizaciones. Y el índice Nasdaq, que tiene mayor composición de acciones tecnológicas, fue prácticamente lo mismo. Fuertes caídas y se recuperó con fuerza, sobre todo en el último tramo de cotización. Muy sencillo, si ustedes quieren especular en el corto plazo, ¿qué puede pasar en el corto plazo? Ahora se devolvió todo, vamos a ver alzas importantes y vamos a volver a máximos históricos. Primero que todo, es imposible saberlo. Imposible, pero algunas nociones podemos tener. La presión ha sido muy bajista en el último tiempo. Creo que podría venir un rebote puntual, pero es muy probable que en el corto plazo mantengamos volatilidad con cierta tendencia a la baja, insisto, muy en el corto plazo, a la baja, especialmente si seguimos conociendo datos en Estados Unidos que superen las expectativas y que presionen más a la Fed a que siga subiendo la tasa de interés, bueno, que suba la tasa de interés, porque uno parte de forma agresiva, de que sean agresivos con el alza de tasa. De que va a llegar Jerome Powell y va a decir, ¿qué les pasa a todos? ¿Yo subo la tasa? No, no así. Se ve agresivos en subirlo varios puntos porcentuales, varios puntos base. Cuando hablamos de tasa de interés se habla en puntos base. Si se sube 100 puntos base, se sube un 1%. Entonces, lo que se espera hoy en día por el mercado es que la Fed la suba durante este año un 1% en todo el año. 4 alzas de tasas de 25 puntos base durante lo largo de este año. Pero si las proyecciones empiezan a apuntar, que de a poco ya están apuntando más alzas de tasas, pero si empieza a apuntar a 6, 7, 8 alzas de tasas este año, obviamente que a medida que vaya pasando ese escenario podríamos ver mayores caídas en la renta variable estadounidense, y con eso se afectan los fondos de AFP que están más ligados al fondo A y también al fondo B, y también se ve una situación en que se golpean las bolsas globales, porque obviamente lo que pasa en Estados Unidos, un dicho muy sabio, si Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría. Hoy en día decir ese dicho no es muy popular como antes de la pandemia, pero sigue existiendo ese dicho y que claramente pasa. Estados Unidos de alguna manera marca la pauta de lo que está pasando en el mundo. Muy importante entonces, en el corto plazo pueden buscar alternativa a la baja en Capitaria. Les dejo acá un link por si quieren saber mucho más con respecto a esto. ¿Y qué pasa a largo plazo, Ricardo? ¿A largo plazo es una buena oportunidad para comprar? Muy buena pregunta. Muchas gracias por eso. No, por nada, gracias a ti. Bueno, si pensamos en el largo plazo, fíjense el desplome que han tenido los índices. Este es el Nasdaq, que de los máximos históricos ha caído cerca de un 14%, 15%, hasta los mínimos que dejó en la sesión. Obviamente, después se devolvió fuerte. Ahora, pensando en el largo plazo, si bien creo que podríamos ver caídas puntuales en el corto plazo, se pueden empezar a buscar compras, pensando siempre en el largo plazo, por algo bien sencillo, porque la economía es cíclica, porque los mercados son cíclicos, y en este momento estamos viendo un ciclo que ya dejó de ser tan tremendamente alcista como veníamos, y que es natural que suceda.
hay un agotamiento de toda tendencia, por lo tanto es natural que bajen las acciones. Pero esto debiera durar poco tiempo, meses, un par de meses a lo más, quizá entrar alguna lateralización y después volver. Pasó para el año 2008 con la crisis subprime, se desplomaron las acciones con la crisis subprime, vino el apoyo monetario de la Reserva Federal y de todos los bancos centrales del mundo como ahora, no tanto como ahora en términos de monetarios, pero muy fuerte, y después empezó a recuperarse y la Fed comenzó a subir la tasa y empezó a ondular un poco la renta variable estadounidense y después de nuevo subió, después de nuevo subió, después de nuevo subió y después vino otra crisis y suben y después viene otra crisis y va a venir otra crisis y va a volver a subir. Por lo tanto, para largo plazo, los desplomes, caídas del 15-20% en índices dan alternativas para ir a comprar algunas acciones, sobre todo las que ustedes vean que tienen muy buena valoración, que estén apuntando al futuro, como el metaverso. No se olviden, acá está el link donde dejo incluso muchas alternativas para invertir en metaverso, como el metaverso y como distintos tipos de vehículos eléctricos, por ejemplo, y todo lo que venga para el futuro pueden empezar a invertir ahora pensando en el largo plazo, porque está el mercado con descuentos. Para el largo plazo, siempre eso, metiéndose en la cabeza, para el largo plazo, lo ideal es ir promediando precios que sean bajos para ir a buscar rentabilidades a largo plazo, ¿ok? Y antes de despedirme, les tengo una sorpresa para los que se quedaron. Ni siquiera la anuncié, solamente para los fieles que se quedaron. Y si te quedaste hasta acá, comenta. Me encantó la correlación que mostraste, Ricardo, al final del video, para que queden todos metidos y digan, ¿qué correlación mostró este sobrete? Bueno, esta correlación. Acá tenemos el Russell 2000. ¿Qué es el Russell 2000? Es un índice de Estados Unidos, de Wall Street, pero que tiene las principales compañías de baja capitalización bursátil. Las que son pequeñitas, que tienen baja capitalización bursátil. Acá está en color azul. En color celeste, que le cueste, está el índice Nasdaq. Y en color naranjo está el Bitcoin. Fíjense esta correlación. Desde agosto aproximadamente, para variar estoy tapando, me voy a mover, ahí sí. Desde agosto aproximadamente, esta correlación ha sido muy tendencial. Cuando sube el Bitcoin y la mayoría de las criptos y suben estos índices, cuando sube estos índices tiende a subir el Bitcoin, cuando baja estos índices tiende a bajar el Bitcoin. Es una correlación que llevan entre ellos por algo muy sencillo, porque la liquidez en los mercados, si comienza a disminuir, ¿va a golpear solamente las acciones? O la gente que estuvo comprando especulativamente criptomonedas también van a tender a vender sus criptomonedas pensando en que la situación ya no va a ser con unas facilidades como las tenemos hoy en día. Por supuesto que pasa, y es una correlación que se está dando en los últimos meses, que no es natural que se haya dado en su historia, hoy sí se está dando. Por lo tanto, si vemos una recuperación en los principales índices de Estados Unidos, ojo con el Russell 2000 y con el Nasdaq, también debiéramos ver una recuperación en las criptomonedas, sobre todo en las mayores criptomonedas. Si siguen cayendo la bolsa, como en el corto plazo puede pasar, va a seguir cayendo en el corto plazo el Bitcoin y las criptomonedas. Tremenda correlación, recuerda, si te quedaste hasta acá, comenta. Tremenda la correlación que mostraste al final, Ricardo, muy buena, para que todos vean lo que se perdieron quienes se salieron al minuto 18. Eso les quería mostrar, eso les quería explicar qué ha estado pasando con Wall Street a largo plazo. Comprar una tremenda estrategia cuando vemos estos, comillas, descuentos. Y en el corto plazo, si bien podrían seguir algunas caídas y que probablemente se mantenga alguna volatilidad en el corto plazo, qué mejor que aprovecharlo haciendo trading. Trading de corto plazo, especulando al alza, a la baja y estar metido en este mundo financiero que es maravilloso. También te voy a dejar un link acá abajo. Y ahora, ¿con qué lo voy a dejar? Con el video que les va a recomendar YouTube, que es muy inteligente y va a ser un video mío. Que esté muy bien. Soy Ricardo Bustamante y nos vemos en una nueva ocasión. Síganme en Instagram. Chao, chao.